Aprovecho esta mañana porque Dios siempre tiene algo fresco, algo nuevo para impartir a mi vida y para su vida también. Y yo siempre antes de pararme aquí le digo, Señor, guíame en lo que tú le vas a dar a tu pueblo, porque ustedes le pertenecen al Señor. Cada uno de ustedes le pertenece al Señor. Por eso, mucho de lo que se imparte de aquí, de este altar, mucho de lo que se enseña y se imparte de este altar, ministrará sus vidas. Yo sé que muchos de ustedes se identificarán con lo que estamos enseñando y con lo que siempre enseñamos. Amén. Yo quiero dar inicio, quiero continuar en esta serie que he estado enseñando acerca de lo que es la bendición, lo que es la gracia y el favor de Dios. Llevo ya, esta es la tercera semana que le he estado enseñando y tratar de enseñar esto en 1 o 2 semanas es difícil porque hay mucha tela para cortar. Cuando se trata de lo que es la bendición, especialmente lo que es la gracia de Dios, digan conmigo la gracia de Dios. Cuando se trata de esta gracia de Dios sobre su vida, esta bendición que te empodera para que prospere y este favor que viene sobre ti, la Escritura habla. ¿Por qué? Porque así opera Dios. Así opera Dios en la gracia, en el favor, en estas bendiciones, porque tiene que ver con el propósito, tiene también que ver con la presencia de Dios en tu vida y sobre tu vida. Tiene que ver con la presencia de Dios en tu vida y sobre tu vida. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó según el diseño, a la imagen y semejanza de Él, para que podamos tener comunión con Él, porque siempre fue el plan de Dios tener comunión con el ser humano. Siempre fue el plan de Dios que el ser humano tenga comunión con Él. En esta comunión es de donde el ser humano conoce lo que es propósito, la razón de su existencia, la razón de por qué estás aquí en la tierra. Entonces, propósito tiene que ver con este plan completo que Dios tiene contigo. Propósito, una vez más, propósito es la razón de por qué tú existes dentro de un plan grande, un plan mayor. Entonces, Dios deposita sobre tu vida para que se lleve a cabo ese gran plan que Dios tiene contigo. Él deposita estos factores, lo pone sobre tu vida, lo pone en ti, lo pone sobre tu vida, porque tiene que ver con propósito, lo que es esta gracia de Dios sobre tu vida, que estuve enseñando, que te habilita, viene sobre ti para habilitarte a hacer, para que seas, y hacer, para que hagas, para que seas y para que hagas, esta gracia. Y también enseñé de que esta bendición es lo que viene sobre ti, en ti, para llevarte a prosperar en todo lo que tú hagas o todo lo que tú tocas, que está dentro de lo que es el plan de Dios. Si está dentro del plan de Dios, si lo que estás haciendo se alinea, si es lo que Dios quiere, si está alineado con lo que es la voluntad de Dios, Dios entonces por gracia te da este poder para que entonces eso que estás haciendo, que está alineado con el plan y el propósito de Dios, prospere. Es esta fuerza que hace que se multiplique, que avance. Esta idea creativa que Dios te da, todo esto tiene que ver con la bendición. Pero también estuve enseñando acerca de lo que es este favor de Dios, que también viene sobre tu vida. Pero este favor es diferente porque este favor tiene que ver con lo relacional. Tú con Dios y tú con los demás también. Tú con los demás también. Entonces, esta bendición y el favor junto, en conjunto, toma parte. ¿Para qué? Para que tú seas próspero en todo lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo o aquello que están dentro de tu esfera de influencia, para que entonces puedas tener este favor de Dios y juntos se pueda llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Amén. Quisiera que me acompañe la escritura. Génesis capítulo 39, y estuve hablando este gran ejemplo de José, que lo hablé la semana pasada, este gran ejemplo de José. Y vamos a ver José en tiempo difícil, en este periodo de tiempo, porque José vivió diferentes etapas en lo que es dentro de este proceso de Dios. José, capítulo 39 de Génesis, vamos a leer del 1 al 6. Y después que leamos del 1 al 6, yo quiero regresar a ver a dónde comenzó esta experiencia que vivió José. ¿A dónde fue que comenzó esta experiencia que vivió José? ¿Ok? Vamos a leer versículo 1. Del capítulo 39 de Génesis. Y esto es lo que vamos a ver en tomar en cuenta, unas palabras clave que detalla en el momento en qué estado se encontraba José en el momento, en este tiempo difícil, porque se encontraba un tiempo difícil, pero vamos a ver algo peculiar, que en tiempo difícil el favor y la bendición de Dios estaba sobre su vida.
y vamos a entender el por qué. Y la Escritura dice que era porque Jehová estaba con él. Dios estaba con él sobre su vida en este periodo de tiempo. Si adelantamos unos versículos y capítulos más adelante, en los capítulos 40, 41, vemos el éxito que tendrá José. Pero hey, let me tell you something. Mucha gente en la vida ven la gloria, pero no conocen la historia. Mucha gente en su vida va a ver la gloria. Cuando digo la gloria, es la manifestación del poder y el cumplimiento de todo lo que se ha profetizado en tu vida. Pero muchos no conocerán la historia, el proceso que te ha llevado a estar presente en esa manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Esto se puede ver, esto es diario en la vida del ser humano. En el momento que le entregas tu vida al Señor, en el momento que le entregas tu vida al Señor, entras como lo que es un hydroplaning. Es como cuando, ¿cómo le explico? Es como cuando está lloviendo y el vehículo tuyo, si no tienes cuidado, si le pones el freno e intentas frenar, el carro continúa en adelante. ¿Por qué continúa? ¿Por qué no para? ¿Por qué? Porque it hydroglides encima del agua, ¿verdad? Y va hacia la misma dirección hacia donde iba. Cuando estás caminando con el Señor, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, cuando tienes una comunión con Dios, cuando tienes una comunión con Dios, esas tres, la gracia, la bendición y el favor está sobre ti. Y es impresionante de cómo tú caminas en auto mode, en modo de auto, hacia adelante, hacia donde Dios te quiere llevar. Pero un factor es importante, tener una comunión y una relación con Dios. Ahora, ¿qué hace que este poder sea sobre ti, que te encamina hacia adelante? Así como caminó también Abraham a tierra desconocida, pero él le dio adelante. Dios dijo, dale. Dios no le dijo, ve hacia el norte, al sur. Dios no le dijo, vea, simplemente dale, sal, deja tu parentela y dale. Es impresionante de cómo él terminó en tierra prometida sin él saber exactamente para dónde iba y nunca haberla visto. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué es lo que te garantiza que voy hacia adelante? ¿Qué es lo que te garantiza mañana? Lo que Dios te promete. ¿Qué es lo que te garantiza? Dos cosas, lo puede anotar, anótelo. ¿Qué me garantiza a mí el cumplimiento de todo lo que Dios me ha prometido en el mañana? ¿Qué me garantiza? Dos cosas, su palabra y su presencia. Su palabra, porque cuando tú la obedeces y camina, del resto se encarga Dios. ¿Qué resto? Su presencia misma te encamina. Entonces esta misma presencia es la que está sobre ti para darte la gracia, para darte la bendición y el favor que tiene que ver, que es con lo relacional entre tú con Dios y otros alrededor de ti, para que todo obre a favor tuyo y se cumplan las promesas y las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Están conmigo? Veamos esto en José y veamos ¿qué dice la Escritura? Con detalles claro, específico. ¿Qué dice en tiempo difícil? Dice el versículo 30, en capítulo 39, versículo del 1 al 6. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró. José fue comprado. En otra palabra, José fue un esclavo en ese momento. José fue un esclavo comprado por Potifar, que le compró a él, ¿de quién? De los ismaelitas. Vamos a retroceder un poquito para ver entonces, entender cómo él se encontró en esta condición de ser vendido como un esclavo. Pero ser vendido como un esclavo es el peor estatus que un ser humano se podía encontrar en ese momento, especialmente si caminaba con el Señor. Versículo 2 dice esto: mas Jehová estaba con José. Y por esa razón, siendo esclavo, teniendo el peor estatus, el estatus más bajo de la sociedad, el peor estatus como esclavo, dice la Escritura, un factor clave. Dile, dale un caso que está a tu lado y dice, ojo, atención. Dice versículo 2, mas Jehová estaba con José. Continúa y dice,
Y él entonces, por esa causa, por esa razón, dice que entonces él fue un varón ¿qué? Próspero. ¿Qué dice la Escritura? ¿Fue un varón qué? ¿Por qué? No porque era esclavo. No, por el simple hecho de que Dios estaba con él en el momento que él fue vendido, en uno de los tiempos más difíciles, en uno de los tiempos de más incertidumbre en la vida de José, porque no sabía para dónde él iba, él no conocía de egipcio. Es lo único, algo sí estaba claro, que él estaba siendo vendido como un esclavo. Él no sabía lo que le esperaba. Él no sabía hacia dónde iba, ni qué es lo que estaba esperando, ni qué es lo que iba a terminar haciendo él allá en Egipto, y mucho menos el lenguaje. No entendía, no sabía. Pero algo sí él estaba confiado en el Jehová que estaba sobre su vida. Versículo 3 dice: y vio su amo, Potifar, dice versículo 3, que vio su amo que Jehová estaba con él. Lo vio, lo notó. Ahora, atención aquí, Dios es un Dios invisible. Hey, Dios es un Dios invisible. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo notó? Versículo 3 dice que él veía que Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque todo lo que él hacía, Jehová hizo prosperar en su mano. Él como esclavo, no importa la condición, no importa en el momento, no importa el lugar, algo está claro. Hey, que te falte lo que sea en la vida, pero que no te falte la presencia de Dios. Porque no importa en qué condición tú te encuentras en esta etapa de tu vida, no importa, tampoco no importa hacia dónde va, pero que sea Dios el que te lleve, porque su presencia está sobre ti. Hey, eso te garantiza que tendrás éxito en todo. ¿Por qué? Porque ya no es tu plan. Ya no es tu plan. Es el plan de Dios y tú simplemente eres un factor creado para tener una comunión y una relación con Dios que existe en el periodo de los 80 años que tendrán en tu vida, pero del resto se encarga el Señor. Dile que está a tu lado: no te preocupes, porque del resto se encargará el Señor. Si te quieres preocupar de algo, preocúpate en que la presencia de Dios esté siempre contigo. Preocúpate en eso. Preocúpate en caminar con Dios como caminó Enoc, a tal nivel que el Señor dijo: no, yo lo tengo que sacar de la tierra. El hombre Enoc fue conocido porque caminaba con Dios. Todo hombre, caminar en fe es caminar en Él, creerle a Él y confiar en todo lo que Dios te promete cuando tú caminas en tu diario vivir. Lo repito, creer en Dios es creerle a Dios, creer en Él. Número uno, atención, el nivel más fundamental de fe que podemos tener nosotros con Dios es que Él existe. Pero eso no es todo. Es que Él existe, pero eso no es todo. Dile que está todo, eso no es todo. Creer que Dios existe no es todo. Otro nivel mayor, y va escalando de nivel en nivel. Otro nivel mayor es no solamente que Él existe, sino creer lo que Dios me promete para mi vida. ¿Por qué? En creerle a Dios es lo que te acciona, te habilita a caminar confiado en la vida. Número uno, creer en Dios o creer en su existencia, pero creerle a Dios también te impulsa, crea una pasión de obediencia en ti. Porque aunque no tiene sentido lo que Él te dice, aunque el diario vivir o la manera de tú como Dios te manda, ama a tu enemigo, no tiene sentido eso, pero Él lo dice. Cuando lo haces en obediencia, Él respalda, su presencia se encarga entonces, un ejemplo, de tu enemigo. Él se encarga de tu enemigo, así que dile que está a tu lado: no te preocupes de tu enemigo. Dios se encargará de él. Pero ¿qué es lo que Dios te manda? ¿Qué es lo que Dios te manda? ¿Cuál es tu responsabilidad? Anótalo. En toda relación donde hay una unión de relación, eso hay que cultivarlo. Toda relación se cultiva. Todo matrimonio es necesario si hay un gran factor que se llama amor. Las relaciones se cultivan. Si se aman, las relaciones se cultivan. Se invierte, ¿qué? Tiempo, comunión, un diálogo, una comunicación. Una comunión porque hay una relación y en esa relación es donde caminan juntos, los dos juntos. Y la semana pasada le estuve enseñando de que cuando se trata de éxito, cuando se trata de ser próspero,
tú no estás solo. Tú no estás solo. Cuando se trata de éxito, tú no caminas. El éxito no es para ti solo. El éxito es entre tú y aquellos que están dentro de tu esfera de influencia, porque así lo hizo Dios. Dios nos diseñó a nosotros para que seamos interdependientes uno de los otros. Ayúdeme con mis hijos. Dios nos diseñó a nosotros para que seamos interdependientes uno del otro, porque si no nos volvemos muy orgullosos. Entonces Dios diseñó para que yo entonces tenga que depender. En el caso, por ejemplo, como usé la semana pasada, la iglesia, yo tengo que depender de cada equipo. Ese equipo de tecnología allá atrás, esa gente son brutal. Lo sugieren ni se digan. Lo sugiere cuando digo brutal, digo a lo caribeño. Es un fenómeno, es poderoso. ¿Cuántos de ustedes cuando entran por esa puerta los sugieres, los saluda con una gran bienvenida y le hace sentir en su casa? Levante su mano. ¿Verdad? Eso son nosotros como iglesia dependemos de cada función, esta cámara, quien está manejando esta cámara. Todos nosotros dependemos. ¿Verdad? Yo no puedo manejar esta iglesia solo. No puedo. No es el plan de Dios. Y si yo intento, yo le garantizo, voy a quedar solo. Porque nunca es el diseño de Dios. ¿Qué se mete en el medio? El orgullo, la soberbia. No necesito de nadie. Hey, la humildad es reconocer que eres un ser limitado y que este cuerpo físico viene de la tierra. De ahí viene la palabra humano, humus, la tierra. Este cuerpo físico viene de la tierra. Una cosa es lo que tiene la mente y otra cosa es lo que da el cuerpo. Le doy un ejemplo. El lunes salí a jugar con los jóvenes, a jugar baloncesto. Hace tiempo que yo he estado lidiando con esta rodilla izquierda y Dios hace rato me está diciendo a mí que la cuide. Pero no, yo todavía creo que tengo 20, 21 años. Me fui a jugar baloncesto con estos jóvenes y le metí, y entre lo que pude y lo que hice, casi gané. Para la próxima gano. Al otro día, en el momento, mi esposa me dice, mi amor, esa rodilla está. Yo le dije, sí, mira, no siento nada. Al otro día es otro cuento. Mi mente me decía una cosa, pero mi cuerpo me decía otra. ¿Entienda? Hey, la mente te dice una cosa, pero el cuerpo te dice otra. Tu mente te dice, tú no necesitas a nadie. Pero en lo físico Dios te dice, hey, esto tú no lo puedes hacer solo. En tu mente, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, it's all about you. Y tú y todo lo que te rodea se trata de ti. Hey, pero le voy a decir algo. Quiero que note algo de José. Algo peculiar de José que se lo voy a enseñar ahora. Porque Dios opera en varias características que Él deposita sobre tu vida. En esta gracia que te habilita para hacer estas tres cosas. Me gustaría que lo note. 3 puntos muy clave que lo vamos a ver en José. José tenía una característica peculiar. Anótelo, número 1. Una persona muy íntegra. Pero voy a llegar ahí. Vamos aquí a continuar en adelante. Versículo 4. Dice, y así halló José gracia en sus ojos. ¿En los ojos de quién? De Potifar. Potifar lo ve a él entonces con una gracia sobre su vida. Y Potifar reconoce de que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque todo lo que José hacía prosperaba. Atención, como esclavo. ¿Entiende esto? No importa tu estatus en este momento. No importa, tal vez en este momento no te sientas decepcionado, no te decepciones por tu estado presente porque tú no entiendes tu mañana. Anótelo. No te sientas decepcionado hoy porque no entiendes entre hoy y lo de tu mañana. No lo vas a entender, pero algo sí tú tienes que entender que se llama proceso. En quien tú eres hoy y lo que tú esperas que Dios te ha prometido, si tú ves que hay un contraste o no hay un acuerdo, entiende que estás en un buen proceso. Dile que está a tu lado, tranquilo, ten paz, porque estás dentro de lo que es un proceso. Versículo 5 dice esto. Los procesos de Dios son para siempre.
Desde que uno nace hasta que uno muere, todavía uno está en el proceso. Aún la muerte todavía sigue siendo un proceso, todo. En conjunto con lo que eres en el espíritu, lo que eres como un ser espiritual, en lo físico, todo en conjunto entra en acuerdo en todo lo que es un proceso. Todo lo que existe tiene su proceso, todo tiene su proceso. Pero tome en cuenta, no descarte, que José en este momento se encontraba como uno de las peores personas. En mi país le dice un chopo. ¿Sabe un chopo? Un chopo. Pregúntale al dominicano lo que es un chopo. Un chopo. Y yo le digo esto, yo he hecho de todo, he trabajado en de todo. Y me acuerdo que Dios me llevó por un buen proceso donde trabajé en Uber. Trabajé haciendo Uber. Trabajé trabajando en Uber. Y fue un buen proceso, muy bueno. Ahí Dios me llevó a entrar a un nivel mayor de humildad, muy bueno. Hay gente que te trae en la maleta y se le espera que tú la pongas en el carro y todo esto, ¿no? Todo esto. Pero ahí yo aprendí que toda persona, no importa su estatus académico, no importa su estatus económico, financiero, social, no importa, toda persona se merece ser honrado. Toda persona se merece ser honrado. En Latinoamérica no respetan eso. En Latinoamérica lo único que respetan es el título que la persona tiene. Cuidado con eso porque la Escritura lo habla. José no tenía un título en esta condición, en esta situación. No tenía un título y la Escritura no registra que él tuvo un título. Pero algo sí estamos claros que él sí tenía. Y era la presencia de Dios sobre tu vida. La presencia de Dios sobre tu vida. Voy a dar un fuerte aplauso a Rey de Reyes. Ahora, con esto no vamos a desvaluar lo que es un título. Yo mismo, en la universidad, estudiando psicología, yo sé lo que es. Seguro se invierte tiempo. ¿Para qué? Para aprender. Y también uno añade a nuestra vida, ¿verdad? Pero que falte lo que sea en tu vida, pero que no falte la presencia de Dios. Versículo 5 dice, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, Potifar a José, y de todo lo que tenía, dice claro, que cuando José se lo entrega, en ese momento José se lo pone en sus manos. Y dice la Escritura que Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De este José que tenía esta presencia que donde él iba. Esto es algo impresionante. Porque es esta bendición que está sobre ti, que donde sea que tú entras, lo que tú tocas, prospera. Y no es un gran esfuerzo que estás haciendo, sino que simplemente, José no vemos que él, no, es simplemente, él simplemente hizo. Él simplemente hizo. Dentro de este proceso hay tres características que José desarrolló. Una de ellas le dije, ser un ser íntegro. Número uno, anótelo, un ser íntegro. ¿Qué es ser íntegro? Es un ser completo. Es un nivel de madurez completo. ¿Dónde no te falta? Cuando caminas en integridad, tú siempre buscas caminar en rectitud y hacer lo correcto, no en conveniencia tuya, porque estás completo. El que hace y jala hacia sí y todo lo que hace manipula y le busca la vuelta para su propia conveniencia es porque no tiene seguridad. El que es íntegro no piensa en sí, sino mayormente piensa en lo demás, primordialmente en Dios y piensa en lo demás. ¿Por qué? Porque se siente completo, humildemente, pero se siente completo, no jala para lo suyo. El ego le da machete y el ego muere a lo que es el ego, sino que piensa siempre en lo demás. Una persona que por naturaleza es generosa, no importa los pedazos de pan que tiene, pero si tienen 5, si tienen pedazos de pan, donde come uno, comen 2. Y donde comen 2, pueden comer hasta 5. ¿Pero por qué? Porque la persona es generosa. La persona no tiene miedo, sino que la persona en su mente dice, yo estoy satisfecho. Déjame yo entonces pensar en lo demás. Entonces, cuando uno es íntegro, uno entiende, yo estoy satisfecho. Cuando uno es íntegro, y le digo, lo llevo a un nivel más. Usted quiere ser íntegro. Quiere ser una persona conocida por rectitud, que hace lo correcto. ¿Tú quieres hacer lo correcto? Haz 2 cosas, a favor de Dios y a favor de los demás. Y yo te garantizo que estás haciendo lo correcto. Lo repito, ¿quieres hacer lo correcto en tu casa? Haz a favor de Dios y a favor de tu familia. En tu trabajo, ¿quieres hacer lo correcto? A ti te pueden conocer como una persona íntegra porque haces a favor de Dios y a favor de la compañía en la cual tú estás trabajando. Si es
en rectitud. José mostró estas características y Potifar se dio cuenta que había algo peculiar en la vida de él. Y era esto, que Jehová estaba con él. Versículo 5 dice que aconteció. Desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de qué? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía en el momento. Esta presencia se conecta, o de esa misma presencia desata lo que es esta bendición que causa que todo lo que estaba sobre él y todo lo que él tenía prospere. Dice, así en casa como también en el campo. It doesn't matter. En toda área donde caminaba José, era como que todo florecería. Everything blossom. Todo, how we say blossom in Spanish? Todo brota. Florece a sí mismo. Todo florece donde quiera que José caminaba. Y él no hacía un gran esfuerzo. Pero me gustaría que me acompañen a entender este proceso de José, porque aquí podemos ver que Dios está con él. Vemos el resultado que aún siendo esclavo, Dios está con él y que todo está siendo bendecido y todo está prosperado. Pero quiero que conozca un poquito del proceso. Todavía falta mucho para entender de José, porque cuando mira los otros capítulos de José, la Escritura dice que el hombre dio un palo, ese hombre fue un éxito, lo que sucedió en su vida. ¿Por qué factor? Porque Jehová estaba con él. Pero quiero que retroceda conmigo y vamos al capítulo 37 del libro de Génesis. I need my water. My water, baby. Y esto es lo que dice capítulo 37. Poderoso. Póngame atención. Atención aquí. Acuérdense que vamos a retroceder. ¿Cómo fue que él terminó en Egipcio? Vamos a ver cómo fue que él terminó en Egipcio. Y acabamos de leer que él llegó a Egipto. Él llegó a Egipto y estando en Egipto, siendo esclavo, siendo vendido. Ahora vamos a leer cómo fue que él terminó siendo esclavo. Dale un codazo que está a tu lado y dice, oye, vamos a leer a ver cómo fue que terminó siendo esclavo. A ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo terminó en esa condición? ¿Por qué? Porque volvemos y le digo, mucha gente podrá ver tu gloria. Mucha gente podrá ver lo que Dios está haciendo, hasta dónde Dios te ha traído por su presencia que está sobre ti. Pero muy pocos conocen tu historia. Muy pocos conocen tu pasado. Cómo tú llegaste a la condición buena que estás ahora. Cómo llegaste a los pies de Cristo. Yo tengo tremendo testimonio. ¿Cuántos de ustedes tienen un tremendo testimonio de cómo llegaron a los pies de Cristo? Cuando estabas en el lodo cenagoso, en lo peor de la vida, arrastrado. Cuando uno lo describe, I hit rock bottom. Cuando yo choqué a lo más bajo de la vida. Ahí fue donde el Señor vino conmigo. Cuando yo era un esclavo de la vida, del pecado y del mundo. Ahí fue donde el Señor vino. Cuando yo ni aún tenía en mente y tomar en cuenta de la existencia de Dios, ahí vino el Señor, de ahí me sacó. Y hoy en día, hasta aquí Dios nos ha traído. ¿Cuántos pueden identificarse con eso y decir amén? Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has traído. Así tú has hecho conmigo. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Génesis capítulos 37, versículos, vamos a leer del 2 en adelante. Y dice versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. En otra palabra, esta es la historia de José. Jacob es el papá de José. Dice que José, siendo de edad de 17 años, dice que él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Not NIV. Can you guys change it from the NIV? Evie? Can you change from the NIV? Reina Valera Antigua. Le identifico para que pueda conectar un poco. Estamos en proceso de tener la Reina Valera. La Reina Valera Antigua cambia un poco porque tiene lenguaje de muchos años atrás. Hoy en día la Reina Valera 60, 95 y creo que salió otra ahora 2020. El lenguaje va actualizando. ¿Qué es lo que significa? No cambia la Biblia, sino que los términos cambian a un término que usted lo pueda entender, que esta generación puede entender. That's it, right? Pero veamos, dice, pero para que no tenga un conflicto, léalo en su Biblia. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia?
Se supone que usted traiga su Biblia. Hoy en día la gente hoy en día ni trae la Biblia a la iglesia. Un cudazo que está a tu lado dice, trae tu Biblia. No importa, físico, digital, no importa. Ahí yo no soy tan religioso. Usted abra su Biblia digital, no hay problema, pero téngala. Dice versículo 30, dice versículo 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José. Siendo de edad de 17 años, él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Estos son las mujeres del papá, mujeres de su padre. Y dice aquí, claro, que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Los hermanos eran una balsa de charlatanes. Los hermanos no eran íntegros, pero algo tenía José y era simplemente que en su naturaleza él era íntegro. Versículo 3 dice esto, que amaba más Israel, que es Jacob, el papá, amaba más a José más que a todos sus hermanos, y aquí explica el por qué. Porque él lo había tenido en su vejez. Y por esa razón, él le hizo una túnica de colores. Atención, porque esa túnica tiene mucho significado. Pero le digo algo, anote esto, José siempre se mostró ser una persona bien íntegra. Y le dije, anote lo que significa ser íntegro, anótelo. ¿Por qué? Usted busca ser íntegro. No diga yo soy íntegro. No. Que la gente vea la integridad o el fruto de integridad en ti, pero busquen caminar en esta integridad. ¿Qué significa? Ser una persona recta, completa y madura en su carácter. Recto, completo y maduro en el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque esto produce en ti, siempre va a producir en ti un sentido de seguridad. Estás completo. Tienes un nivel de madurez, te va a llevar a estar siempre completo. Esto es muy importante, muy importante. Porque la manera que tú respondes en circunstancias difíciles bajo presión, todo depende de la condición interna tuya. Uno de los factores mayormente es la identidad tuya, la identidad que en tu mente tú tienes claro cuál es tu identidad. En situaciones difíciles, en situación bajo presión, va a salir realmente lo que tienes adentro, no lo que tú quieres proyectar a los otros. Dios permite presión en nuestra vida para que nosotros podamos aún reconocer nuestra condición, que sale de vez en cuando, pero sale cuando estamos bajo presión. Es necesario esa condición y es necesario que eso suceda en nuestra vida. Porque si no es bajo presión, si no es bajo situaciones, circunstancias difíciles, eso que tenemos adentro, esa condición, ese nivel de inmadurez, ese nivel de inseguridad no sale a flote. Son las presiones, los problemas. Todo esto es parte de tu proceso. Digan conmigo, esto es parte de mi proceso. Anote esto más. Muchos podrán ver a José como un chota, pero le digo esto. El interés que tenía eran los intereses de su papá. ¿Por qué? Dos características más, anótela. Número 1, una persona íntegra. 2, él era una persona fiel y él era una persona leal. Fiel y leal. Digan conmigo, íntegro. Él era fiel y él era leal. Eso ya entendemos lo que es íntegro. Fiel, fidelidad y lealtad parece ser sinónimos. Parecen, y pues se pueden usar intercambiable. Una persona leal, una persona fiel, hey, atención aquí, una persona fiel es una persona confiable, se puede contar con la persona tiene credibilidad, es una persona de compromiso, la persona está presente, está listo para hacer a favor de quien sea quien le está siendo fiel, se puede contar con esa persona. Pero lealtad es algo diferente. Nosotros cuando le somos fiel a Dios, atención aquí, cuando usted le es fiel a Dios y lo que Dios pone en tu mano, anótalo. Cuando le eres fiel a Dios, lo que Dios pone en tu mano, tú no lo dejas tirado, número 1. Tú no lo dejas a mitad. Eso es una mala costumbre que tiene el ser humano. De muchas veces no termina una cosa cuando quiere arrancar y agarrar otra. La lealtad, fruto de la lealtad, es una persona firme, una persona confiable, una persona comprometida. Se puede confiar en lo que la persona promete, en lo que la persona hace. Lealtad es otro nivel mayor.
Porque lealtad ya no tiene que ver con lo que yo hago a favor de los intereses de otro, sino que también tiene que ver con mi relación con ese otro. Cuando tú eres leal en tu trabajo, tú llegas a tiempo, puedes llegar antes, es el primero que llega y el último que se va, cuando eres fiel. Pero cuando eres leal en tu trabajo, cuando otros quieren hablarte de un chisme del jefe y de la compañía, que nunca falta la gente con la quejabanza, con la quejadera, vamos, usted sabe lo que le estoy hablando. En el trabajo siempre hay gente que tienen de maña. No es el trabajo, no es la compañía, es la maña de la persona que de todo se queja. Se queja del gobierno, se queja del Estado, se queja en su casa, se queja de su cónyuge, se queja de su madre y se queja de los hijos. La maña la tiene la persona. Esa persona, ¿qué le hace falta? ¿O le hace falta qué? Saber ser leal en la vida. Porque por lo más que yo produzco, ¿qué vale yo producir si me voy a quejar? ¿Están conmigo? Si yo puedo ser fiel, tú puedes ser fiel en lo que tú haces. Y el que te conoce que eres una persona recta en lo fiel que tú haces. Pero pregunta, ¿cómo es tu relación con lo que se trate de aquella persona? ¿Cómo es tu relación con aquellos que están por encima? O aquellos que te presentan y te dan algo en tus manos para que te encargue de esto. José era una persona que mostró ser una persona íntegra, recta, rectitud. Estaba claro, estaba firme en su nivel de madurez, siendo joven, pero también le era fiel y también le era leal a su Padre Celestial. Y este fue el conflicto que él tuvo con sus hermanos. Let me tell you something. Cuando tú decides caminar con el Señor y cuando tú decides caminar siendo una persona íntegra, siendo una persona fiel con todo lo que Dios te entrega, las cosas no se dejan botados. Las cosas de Dios no se dejan tirados. Las cosas de Dios se administran. Las cosas de Dios se trabajan. Número uno. Pero sobre todo, para poder entonces tú tomar en las manos y que Dios te bendiga, tienes que tener un ingrediente muy importante: ser leal. Cuando tú eres leal en la vida, en tu matrimonio, tú le puedes ser fiel. Le puedes ser fiel. Pero llevarlo a otro nivel es ser leal, porque le puedes ser fiel a tu cónyuge, pero tu relación con tu cónyuge puede ser horrible. Yo puedo serle fiel a mi compañía, en mi trabajo, en mi casa, en todo lo que sea, pero mi lealtad ya es otro nivel. Tiene que ver con mi relación, tiene que ver con mi honra a aquellos que están por encima. Tiene que ver con mi honra a quien es mi cónyuge. Tiene que ver con mi honra que yo tengo con aquellos con quien yo me relaciono. ¿Están conmigo? José mostró ser una persona íntegro, una persona fiel y una persona confiable. Veamos versículo 3, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Tome esto en cuenta y me gusta que note esto. Una túnica es lo que identifica a una persona. Es lo que identifica. El papá entonces le da una identidad y le da un plato aparte. ¿Qué es eso? Anótelo. Es favor. José no lo pidió. Este favor viene porque tiene que ver con el plan y propósito de Dios en la vida de José. ¿Cuántos de ustedes eligieron cuándo nacer? Levante su mano si usted le dijo a sus padres cuándo usted quería nacer. José no eligió nacer. José no eligió nacer en la etapa de vejez de su papá, pero era un factor que se llevó a cabo porque Dios determinó su nacimiento. Es impresionante de cómo desde el principio José ya estaba marcado dentro de lo que es el plan de Dios, y él simplemente nace en el tiempo correcto donde su papá entonces está en la etapa de vejez, y por esa razón hay algo especial sobre la vida de José, que el papá lo ve diferente. ¿Qué se llama eso? Gracia y favor. ¿Entiende? He enseñado mucho acerca de la gracia y favor. Gracia y favor van juntas, porque cuando el favor viene sobre ti, es por gracia. Tú no lo pediste. José simplemente caminaba en ser íntegro, fiel y leal, porque esa era su persona. ¿Por qué? Por su comunión con Dios. Pero había algo peculiar, que el papá entonces le da una túnica, le da una identidad aparte. Todo esto tiene que ver con el plan y el propósito de José en este momento, porque desde este momento en adelante, José empieza a ser atacado. José empieza a ser atacado por este favor que está sobre su vida, que él no lo pidió. No vemos aquí que él lo pidió, él se lo pidió a su papá. Él no era choti, que entonces él era, no, simplemente era una persona recta. Y cuando su hermano estaban haciendo su vagamundería en el campo, en vez de estar trabajando, él iba
Y él regresaba donde papá porque le interesaba las cosas, lo que le pertenecía a su papá, cuando los otros eran unos charlatanes que no tenían interés al favor del papá. En otras palabras, él era fiel y él era leal. ¿Están conmigo? Veamos versículo 4. Veamos versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le odiaron, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente, sino que le hablaban de manera agresiva. Pero era el favor de Dios sobre José. José no lo pidió. Dile que está a tu lado, es el favor de Dios sobre mi vida. Che, ¿qué quiere que te diga? Yo no lo pedí. Dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Gran error. Dice la Escritura que él contó este sueño a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle, a odiarlo aún más. Te doy un consejo. No le cuentes tus cosas personales ni los planes que tiene para un futuro si la persona no entra en acuerdo contigo. Si la persona no está ahí para bendecirte, si tú sabes que es una persona por naturaleza que no te es fiel, no te es leal, reserva lo que tú ves, lo que Dios te ha mostrado, resérvalo, porque vas a tener mucho conflicto y muchos problemas. Háblalo con gente que van a orar contigo. Veamos esto, ¿no? Quiero que entienda esto acerca de lo que es el mover profético, que la Escritura nos enseña. Versículo 6 dice esto. Versículo 6 dice, y él le dijo, y los hermanos, versículo 5, y soñó José un sueño, y todo lo que se lo contó a su hermano, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía por este sueño que le muestra. Dice versículo 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que yo he soñado. He aquí, que estábamos, versículo 7 dice, he aquí que atábamos manojo de trigo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derechito, en otra palabra, recto, íntegro. Y dice, y que el manojo entonces de ustedes estaba alrededor y se inclinaban, el manojo de ustedes se inclinaban al mío. Dice versículo 8, que ellos le respondieron los hermanos y le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? En otras palabras, tú eres el menor, que tú estás hablando, si nosotros somos más, nosotros tenemos experiencia, nosotros somos. Dice, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y dice que le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Pero, ¿de quién viene el sueño? ¿De quién viene el sueño? De Dios. ¿De quién es la palabra? De Dios. Mucho del ataque que Satanás quiere venir contra ti no es por ti como persona solamente. ¿Por qué? Es por los planes y propósitos que Dios tiene contigo, que Él no quiere que se cumplan. Cuando Satanás quiere venir contra ti, Él lo que está viniendo es contra el plan. Él lo que está viniendo contra la voluntad del Padre Celestial con tu vida. Él te ve como un factor que Él piensa que Él puede manipular, porque así opera las tinieblas. Pero esto va más allá, gente. Esto va más allá. ¿Va más allá a qué? A los planes y propósitos que Él no quiere que se cumplan en tu vida. ¿Por qué? Muéstrame una persona que no cumple su propósito y te muestra una persona frustrada en la vida. No importa su función. Puede ser una persona que tenga y lo estuve hablando con los jóvenes. Existe la vida suke y la vida zoe. El Señor dice que aquel que haya su vida la va a perder. Pero el que pierde su vida, su entendimiento en mi plan, en mi propósito que yo puedo crear, que tengo la habilidad de poder crear mi propio propósito, cuando tú pierdes eso, entonces vas a hallar el verdadera vida, el verdadero propósito en tu vida. Tú tienes que darle machete y al tuyo. ¿Entiendes? Versículo 8 dice esto, y le respondió, ¿reinarás tú sobre nosotros? Respondieron, ¿o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Dice versículo 9, dice, soñó aún, él tuvo otro sueño, este segundo sueño. Y dice que él se lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, que yo he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Versículo 10, ya no se lo presentó a sus hermanos, se lo presenta a su papá. Estos sueños que él estaba teniendo. Versículo 10 dice que él le contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y lo corrigió y le dijo, ¿qué sueño es este que tú sueñas, José?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a ti en tierra? El papá no lo entendía. El papá lo reprende en el momento porque el papá no entendía todo el concepto. Dice versículo 11 en adelante, dice que sus hermanos en el momento de ahí en adelante empezaron a tenerle envidia. Mas su padre empezó a meditar en esto. Porque su padre entendía que los sueños vienen de Dios y el padre entendía que como los sueños vienen de Dios, hey, algo Dios está haciendo en la vida de José. Quiero hablar un poquito acerca de lo que es sueño. Anote esto. Sueños tiene diferentes fuentes. Sueño tiene diferentes fuentes. Cuando los sueños vienen de Dios, Dios tiene muchas maneras para comunicarse con la gente. Dios tiene muchas maneras para comunicarse con la gente. Una de ellas son sueños. Otras son visiones. Yo soy de que cuando me paro delante de alguien y Dios me quiere mostrar, yo veo visión, veo literalmente lo que Dios me está mostrando a esa persona y yo desato esa palabra profética. Y es impresionante cómo llega justo al tiempo, en el momento de lo que Dios quiere que la persona entienda o conozca. Esto es lo que Dios revela. Pero quiero que entienda lo que son sueños. Sueños son palabras, anote esto, sueños son palabras manifestadas de manera visible en el interior del ser humano, en el alma. Son palabras manifestadas de manera visible que se puede ver desde el interior. Eso es lo que son sueños, pero sigue siendo palabras. Sigue siendo lo que Dios está revelando en el momento, lo único de manera entonces visible. Y los sueños son palabras manifestadas en lo visible. Y cuando viene, entienda esto, hay varias fuentes de cómo puede venir un sueño. Hay fuentes, ¿por qué? Porque las tinieblas también tienen una habilidad que cuando estás durmiendo, o especialmente el niño vulnerable, las tinieblas tienen una fuerza también y un poder que también puede poner sueño, pensamientos en el ser humano también, especialmente cuando la persona está durmiendo. No todo sueño que tú tienes es de Dios. Ahora, ¿cómo yo noto la diferencia? Nótelo. Nota lo que hace las tinieblas. Los sueños de las tinieblas, por lo general, es para traer confusión, engaño y manipulación. Siempre viene para traer confusión. A tal nivel que tú piensas que es de Dios, pero no viene de Dios. Viene a traer una confusión, viene a traer un engaño para manipular tus pensamientos y movilizarte. Ten cuidado con eso, porque hay sueños que pueden venir de las tinieblas. Los sueños que vienen de Dios traen paz. En el momento tal vez tú no lo entiendas, tal vez traen paz. Lo que pasó con José es que él empezó a compartir de esto profético con sus hermanos. ¿A qué va a compartirlo con sus hermanos si sus hermanos lo odian? ¿A hacer qué con sus hermanos? ¿Para qué? Él lo comparte con sus hermanos y se encuentra entonces en una condición, un gran error que él cometió. Se encontró entonces siendo confrontado por envidia por sus hermanos. Anote esto. Cuando Dios revela palabra en el espíritu de una persona, es para usar esas personas como un instrumento. Anótelo. Cuando Dios te da visión, te da sueño, algo profético, es para Dios usarte como un instrumento en el momento. Tal vez en el momento, o tal vez muchos de ustedes desde su niñez tenían este don. Y es simplemente este don dado por Dios para desarrollarse porque tiene que ver con tu propósito, existencia aquí en la tierra. Pero por lo general, a quien Dios revela y como Dios revela en sueño, tiene que ver, anótelo, esto tiene que ver porque eres un instrumento en estas áreas, anótelo, para que seas un instrumento para declarar, decretar y establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Atención, cuando Dios te usa como un instrumento profético, tal vez, no sé si esto es muy profundo, pero lo va a entender. Usted tiene sueño. Por ejemplo, en el caso de mi esposa. Cuando mi esposa habla, yo, por ejemplo, lo general, todos los días un sueño, mi esposa tiene un sueño. ¿Por qué? Porque es una vidente. Es una vidente que Dios la usa. Pero algo sé que mi esposa tiene, que yo sé por testimonio. Mi esposa es una intercesora. Mi esposa, los 20 años que tengo conociéndola, es una tremenda intercesora. A las 5 de la mañana la va a encontrar a ella orando.
¿Pero por qué? Porque eso es parte de su don. ¿Por qué? Porque eso es parte de ella ser un instrumento formado de acuerdo al diseño, el patrón de Dios para su vida, y por eso Dios le da sueño. Si usted tiene sueño, pero no está listo para interceder o no tiene esa pasión, porque por lo general operan los dos juntos. ¿Por qué? Porque el que tiene o el que entiende algo profético recibe algo de Dios. Dios demanda que esa persona en el momento aprovéchalo, decláralo, decrétalo, establécelo en tu vida. ¿Están conmigo? Entonces, cuando Dios entonces le enseña este sueño a José, le está mostrando hacia dónde Él lo está llevando, y es para prepararlo mental, emocional y físicamente para esto. Así que hay dos cosas que conectan con lo que es esta palabra profética. Veamos versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. José puede contar con su hijo, Jacob puede contar con José, íntegro, fiel. Y le dice: tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Versículo 14 dice que Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ya les hablé la característica que tenía José. Él era fiel y él era leal. Él no era chota. Él simplemente era una persona fiel y leal, pendiente a los intereses de su papá. Veamos versículo 18, rapidito, que me queda corto tiempo. Versículo 18, veamos esto, para que continúe viendo la gloria y la historia. Versículo 18 dice que cuando ellos lo vieron, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarlo. 19 dice: y le dijeron el uno al otro: he aquí viene, ahí en relajo y en bula dice, ahí viene el soñador. 20 dice: ahora pues, venid. Y entre ellos empiezan a tramar y dice: venid y matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos: algún mal o alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Pero 21 dice esto, 21, atención aquí, 21 dice que vino Rubén, que es el mayor, el primogénito, vino Rubén y lo oyó. Y Rubén fue aquel que lo libró de las manos de los otros hermanos que querían matarlo. Y por eso él dijo: no lo matemos, no lo matemos. Atención aquí, Dios es un Dios soberano. No te preocupes de tu mañana, porque Dios siempre va a poner la persona correcta en el tiempo correcto. Te digo esto: no te preocupes en tu trabajo. No te preocupes que lo vas a perder porque hay alguien que está donde el jefe choteando, diciendo: don't worry about that. Tú preocúpate en caminar íntegramente. Preocúpate en ser fiel en la vida a los demás, porque ya puedes ser una persona confiable. Busca en ser leal, porque tiene que ver con tu honra en tu relación a quien tú le estás siendo fiel. Busca ser leal, porque ya leal tiene que ver con la honra, con el respeto a aquella persona a quien tú le estás siendo fiel. ¿Por qué? Porque cuando ese eres tú, tenlo por seguro, la gracia y el favor conecta con esa característica de una persona madura. La presencia de Dios puede fluir en una persona íntegra, porque sabe que va a haber un acuerdo, no va a haber un conflicto de interés entre el pecado, no lo hago, el merequetengo, el mundo o el Señor. ¿Cuál es? Come on. ¿Cuál es? ¿O eres íntegro? ¿Soy completo en el Señor? ¿Camino con el Señor y la plenitud de su palabra? Para así entonces caminar con su presencia. Cuando eso es así, hey, que te falte lo que sea en la vida, pero que no te falte la presencia de Jehová sobre ti. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. No importa lo que la gente piense de tu pasado. No importa. Hey, que la gente reconozca y el fruto sea que el Señor está contigo. Versículo 23 al 25 dice esto: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos, dice la Escritura, que le quitaron la túnica de colores que tenía sobre él. Mira cómo la palabra de Dios revela otra vez la túnica. ¿Se acuerda de la túnica? Dile que está a tu lado: pon atención, ¿te acuerdas de la túnica? Pon atención. La túnica, porque la túnica es lo que te identifica. La túnica te la pone Dios. Es lo que te identifica como persona.
¿Pero por qué viene con la túnica? Y quiero terminar con esto, voy a continuar la semana que viene. Satanás, cuando viene contra ti, mayormente viene por la túnica que está sobre ti, por lo que te identifica. Cuando eres una persona íntegra, Él busca, ¿sabe qué? Enmanchar tu identidad. Él busca enmanchar tu imagen. Cuando eres una persona íntegra, Satanás viene a buscar, a querer difamarte a ti como persona. ¿Por qué? Porque sabe que esa túnica que está sobre ti es lo que te identifica. Eso fue lo que le puso el papá. Por gracia, por favor. Satanás, cuando viene contra la gente, viene por lo que es propósito, por lo que es los planes y propósitos, que también es representado por esta túnica. Por eso dice más adelante en el versículo 24, que le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Dice que se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían a Galaad y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra. Y iban a llevar todo esta, era una caravana de gente negociante y ellos iban a Egipto. Es aquí donde vemos otra vez la historia. Leímos y vamos a leer de la gloria de José, pero aquí ya estamos viendo de cómo es que él termina entonces siendo vendido a esta caravana de ismaelitas que iban en camino a Egipto. Y versículo 31, rapidito, dice esto. Versículo 31. Yes. Entonces tomaron ellos la túnica de José, dice, y degollaron a un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. 32 dice que entonces enviaron la túnica. El problema era con la túnica, en ese momento, porque hasta ahí quedan sus hermanos. El problema que tenían sus hermanos es que con la gracia y el favor que tenía José, que fue el papá que le dio la túnica. No tengas miedo por lo que Dios está haciendo contigo. No tengas miedo si tal vez por lo que es el propósito y los planes y de Dios y esta gracia y favor sobre tu vida, tú continúa caminando en integridad. Continúa caminando íntegro. Continúa siendo leal en la vida, fiel. Y sobre todo, en esa fidelidad, continúa caminando en lealtad. Dios se va a asegurar de poner un Rubén en el momento de todo este proceso que tú tal vez estés pasando. Dios va a poner un Rubén en tu vida que cuando otro quiere destruirte a ti por lo que son los planes, por lo que son quien tú eres, por lo que tú representas y tu identidad, Dios se va a asegurar que un Rubén diga, no lo matemos y venga y traiga otro plan. Ese Dios siendo soberano, porque Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde quiera. Pero en este momento, doy un fuerte aplauso al rey y termino con esto, pero en el momento José no tenía ni idea de lo que terminaba pasando. Y aquí dice que entonces aquí es donde vemos que a él lo venden a estos ismaelitas y después vemos que como vimos más adelante, como empezamos en el capítulo 39, entonces ahí el narra empieza a revelar de cómo José entonces termina en Egipto y cómo Potifar ve que él es bendecido. Nada de esto sacudió a José, nada de esto lo sacudió. Él caminaba en adelante. ¿Por qué? Porque él caminaba con dos cosas, con la palabra profética que Dios le dijo que le iba a hacer un manojo recto y con la palabra profética, hey, let me tell you something, para tú caminar en adelante hay dos cosas que vas a necesitar y se lo dije temprano, dos cosas. Palabra y presencia. Si Dios te habló, anótalo y pon un big highlight y no te olvides de ella, porque así caminó Abraham y llegó a su destino por lo que Dios le dijo que le iba a entregar una tierra prometida y una gran nación. Nunca te olvides de lo que Dios te dice, nunca te olvides de lo que dice la palabra de Dios. Número uno, que no te falte palabra. Y número dos, que no te falte su presencia. Ahí está, cierren sus ojos.